donde choca pues la radiación dispersada justamente a través de este mismo equipo. En el esquema nosotros vemos un espectrómetro multicanal, ¿no? Es un esquema nada más. Las imágenes del equipo que como luce externamente, pues ya vamos a ver también. Y en este caso, pues se basa, nos dice, en un espectrógrafo de red con un detector en serie. Fíjense entonces, nosotros tenemos un esquema general, tenemos asimismo una fuente, tenemos en este caso pues la presencia de un diafragma, ¿no? Y si ustedes se fijan, tenemos antes del diafragma, tenemos un lente, tenemos pues la zona de muestra o la celda de muestra, y aquí tenemos un espectrógrafo. En este caso, pues, es un graficador de espectro, básicamente, ¿no es cierto? Este es un espectrógrafo. Y básicamente vemos cómo, pues, la radiación que incide, pues, ingresa, ¿no es cierto?, por una rendija, digamos así, y básicamente, pues, la radiación es dividida, ¿no?, y llevada a diferentes puntos dentro de este espectrógrafo, donde tenemos pues algunos espejos, algunos lentes, para ir en primer lugar movilizando a la energía radiante, en este caso, hasta llevarla a la zona pues de lectura, ¿no? Fíjense que aquí hacemos referencia a radiación dispersa, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos ver cómo la radiación al entrar al espectrógrafo, pues básicamente se divide, ¿no es cierto? ¿No? Y dependiendo del ángulo de incidencia en los lentes, pues esta va a tener un recorrido, ¿no? Tal como se muestra aquí las flechas múltiples, ¿no? En función de la ubicación de estos instrumentos, de estos pequeños instrumentos dentro del espectrógrafo, que también suelen ser regulables. Nosotros tenemos que aquí la radiación, gracias a la difracción o a la dispersión de la misma, puede ser justamente de alguna manera como filtrada, ¿ya? Es por eso que aquí aparece una zona roja, una zona, perdón, una zona amarilla, una zona azul, ¿no? Y después del paso, después de la división y del redireccionamiento de la energía radiante a través de estos espejos o lentes, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se ha colocado o dispersado de alguna manera específica la radiación, esta va a, digamos, a definir de una manera más clara su longitud de onda y finalmente, pues, aparecerá en el sistema, pues, que capta estas señales y normalmente las grafica y construye el dibujo, que en este caso, pues, el espectro, pues, obviamente es un dibujo que nos muestra, pues, los diferentes picos, ¿no?, que puede describir justamente el equipo en este caso, ¿no? Bien, ahora sí tenemos ya los nombres específicos de algunos instrumentos que hemos visto. Nosotros ya vimos que de forma general pueden tener un haz, dos haces o multicanal, básicamente. En este caso, pues ya vamos a hablar de algunos instrumentos específicos, como por ejemplo, en primer lugar, los fotómetros, ¿no? Entonces, los fotómetros de alguna manera son los instrumentos para espectrometría más sencillos, ¿no? Básicamente, desde el punto de vista económico suelen ser más baratos también y miden básicamente absorción de radiación, ¿ya? En este tipo de equipos se mide la cantidad de radiación que absorbe la muestra. Entonces, básicamente podríamos decir que la gran mayoría de estos fotómetros pues miden absorción justamente, ¿no es cierto? O probablemente traducida como absorbancia. Los fotómetros de filtros son a menudo pues mucho más convenientes y sencillos y fáciles de mantener que los espectrofotómetros más complejos, ¿no? Entonces, en este caso, pues los que tienen filtros suelen ser mucho más
sencillos, digamos así, desde todo punto de vista, que los espectrofotómetros más complejos que tienen probablemente, en vez de filtro, pues un monocromador, por ejemplo. Tienen un elevado rendimiento energético, por tanto, pues existe una buena relación que se conoce como señal ruido. Incluso nos dice con transductores y circuitos relativamente sencillos y baratos, ¿no? Cuando nosotros tenemos un rendimiento energético bueno, justamente los equipos son apropiados para las mediciones, ¿no? Ya que la relación señal-ruido, pues, es buena, ¿no? Nosotros habíamos mencionado de alguna manera que es el ruido, ¿no? Yo les había puesto el ejemplo de equipos que tenemos en casa, electrodomésticos, que cuando están conectados, el enchufe, ¿no es cierto? Cuando están conectados a una fuente de energía eléctrica, emiten un pequeño sonido, ¿ya? Un pequeño sonido, que muchas veces es tan pequeño que no lo percibimos. Pero, por ejemplo, es muy perceptible cuando encendemos probablemente un radio, un equipo de sonido, cuando encendemos, por ejemplo, un refrigerador, ¿no? Hay la emisión de un pequeño sonido cuando está conectado y cuando le desconectamos, pues obviamente se elimina ese sonido. Ese sonido se puede decir que es el ruido natural del equipo, ¿ya? En este caso, pues estos instrumentos emiten también un ruido que viene a ser como de fondo, propio del equipo y de su funcionamiento y del movimiento de la energía dentro de sus múltiples componentes. Y la señal, pues obviamente es netamente la que emite la fuente, ¿no? Habla básicamente, o sea, habla en este caso del tipo de radiación que emite la fuente, ¿no? Entonces, obviamente el ruido nunca tiene que enmascarar a la radiación, a la señal, ¿no? Recordemos que el sonido también es una forma de radiación, de energía, ¿no es cierto? Que también puede transmitirse, en este caso, como habíamos dicho al principio, ¿se acuerdan? En un espacio, ¿no? Recuerden que la radiación es mucho más sensible, digamos así, ¿no? En este caso que el ruido. Es por eso que debe haber una buena señal para que lo uno no enmascare lo otro, ¿no? Los fotómetros de filtro pues son muy útiles también, en particular para instrumentos que son de tipo portátil. Es decir, existen obviamente fotómetros portátiles que sirven para hacer análisis in situ, es decir, en un lugar donde se necesite o simplemente llevarlos de un lugar a otro, ¿no? Tomando en cuenta esto, pues existen obviamente fotómetros de campo para medir básicamente absorbancias, como ya dijimos, de corrientes que fluyen, por ejemplo, ¿no? Digamos, en un cuerpo de agua, por ejemplo. Y se utilizan en determinaciones cuantitativas de laboratorios clínicos también, ¿no? No es una aplicación exclusiva, pero también se suele ver muchísimo este tipo de equipos, los fotómetros, en laboratorios clínicos. Aquí tenemos nosotros justamente en función de lo que habíamos visto de generalidad de tipos de instrumento, pues algunos de los principios que vimos generales, pues también se aplican a cada uno de estos instrumentos. Tenemos el fotómetro para la región visible, por ejemplo, que básicamente en este caso, pues se les determina o se los define como colorímetros. ¿Y por qué? Un colorímetro es básicamente un fotómetro, ¿no es cierto? Pero fíjense que cuando hablamos de la región visible, ¿se acuerdan que cuando vimos el espectro electromagnético, dijimos que la región visible, cuando nosotros a la radiación visible la hacemos pasar a través de un prisma, se descomponía en todos los colores que distinguimos los seres humanos, ¿no es cierto? Que son los colores del arco iris, básicamente, ¿no es cierto? Y sus combinaciones, obviamente. Entonces, es por eso que toman el nombre de colorímetros, ¿no? Porque justamente sirve para hacer análisis de muestras que tienen colores de forma preferencial, ¿ya? Entonces, en este caso, pues, cada color obedece a una región del espectro visible específicamente.
Y justamente a eso se refiere este tipo de equipos, ¿no? Tenemos en la ilustración, si ustedes se fijan, un esquema A y también tenemos un esquema B, ¿no? El A en la parte superior, el B en la parte inferior. La parte A se trata de un fotómetro de un solo haz. Como yo les había dicho, hace 3 diapositivas vimos los tipos de instrumentos de forma general y dijimos que habían de un haz, de doble haz y los multicanal. En este caso tenemos fotómetros también que son de un solo haz y de doble haz y también hay los que vendrían a ser como multicanales. En este esquema tenemos en la parte superior un fotómetro de un solo haz, en la parte inferior tenemos un fotómetro de doble haz para el análisis de flujo, nos dice. El primer sistema, es decir, el de un solo haz, en este caso la celda de referencia se coloca primero en la trayectoria de la luz y luego se reemplaza por la celda que contiene la muestra, ¿no? Entonces, fíjense, esto que nos muestra aquí, que tiene esa flechita hacia arriba y hacia abajo, quiere decir que el equipo mismo mueve, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues está hacia abajo para que el rayo incida en la celda de referencia y en segundo caso, pues se mueve un poquito para que la radiación o la luz o el rayo, digamos así, lo reciba la celda que contiene la muestra, ¿no? En el sistema que tenemos de doble haz, es decir, en el B, ¿no? Hay fibra óptica que divide el haz en dos ramas, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está justamente esta fibra óptica que hace la división de la radiación. Una pasa por la celda de muestra y la otra por la de referencia, ¿no? En ambos casos se utilizan fotodiodos, ¿no? Emparejados en la configuración correspondiente de la celda, ¿no? Entonces, miren, la única diferencia básicamente es este dispositivo y la ubicación que tenemos nosotros de esta parte móvil que contiene las celdas en la parte superior, en el equipo de monohaz o de un haz, y en el de doble haz, pues simplemente tenemos que desde el principio, pues a través de fibra óptica se divide la radiación que proviene obviamente de la fuente y básicamente pues tenemos que ambas celdas reciben simultáneamente y por separado. ¿Se acuerdan que vimos el esquema de doble haz? Fíjense que es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí, ¿no? Tenemos los filtros, tenemos los fotodiodos y finalmente tenemos, pues, en ambos casos, eh, la imagen de la medición de la absorción, en este caso, directamente, ¿no? Entonces, así es como tenemos los fotómetros, perdón, para la región visible. Recuerden que el fotómetro que se aplica exclusivamente para la región visible, es decir, para este espectro específico, pues se conocen también como colorímetros. Aquí ustedes tienen la imagen. Nosotros cuando vemos este tipo es un esquema simplemente de los componentes, ¿no? Que están internamente en el equipo. Pero básicamente, pues así luce la fotografía de un colorímetro sencillo con diodos emisores de luz en el caso de la izquierda, ¿no? Y este de la derecha, pues es un poquito más moderno, ¿no? Pero básicamente es así, ¿no? Recuerden que dijimos que suelen ser en algunos casos bastante sencillos, ¿no? Tenemos justamente que esta marca Hatch es la que suele tener bastante preferencia en cuanto a la fabricación y también por el público en general, ¿no? Pues se conoce mucho su calidad, entonces eh, se lo suele comprar en esa marca justamente, ¿no? Pero si ustedes se fijan, es un equipo pequeño, es un equipo que podría ser portátil y que básicamente tiene un manejo sencillo, ¿no? Entonces, directamente, pues suelen tener en algunos casos, pues directamente el espacio para la colocación de las celdas y en otro caso, pues suele tener sondas que directamente se ponen en contacto con las soluciones que se quieren medir y directamente pues se obtiene la lectura segundos después, ¿no? Imaginémonos entonces que estos componentes están de alguna manera contenidos dentro de estos equipos.
Obviamente, pues hay tamaños diferentes, pero suelen ser la tendencia en hacerlos más sencillos y más compactos. Bien, tenemos aquí información del fotómetro de sonda, ¿no? La figura que se describe, la figura que se describe aquí es básicamente la que viene a continuación. En este caso, pues justamente lo que tenemos aquí, la novedad es que normalmente este equipo cuenta con sondas y estas sondas no son más que adaptaciones del mismo equipo que tienen materiales específicos que suelen ser sobre todo fibra óptica, que sirve para transmitir la luz, en este caso pues la energía desde la fuente, para que obviamente sea llevado directamente a la ubicación de la muestra y de alguna manera pues los diferentes componentes hacen la misma lectura, ¿no? Hacen la misma lectura de lo que habíamos mencionado en el caso anterior también, ¿no? Recuerden que es un proceso que normalmente se repite, la medición y la lectura. En este caso, el fotómetro tiene pues incorporado pues también los amplificadores, ¿no? Y de alguna manera pues se capta la señal emitida desde la muestra en este caso y es leída finalmente por el equipo, ¿no es cierto? Asimismo, las puntas de la sonda suelen ser de elementos nobles, como por ejemplo acero inoxidable, ¿no? O algún tipo específico de material, como por ejemplo algún polímero, ¿no? Que resiste, pues obviamente, a las diferentes sustancias agresivas para poder utilizarla en cualquier tipo de medición. Y para este tipo de equipos, pues el espectro de longitud de onda pues se encuentra entre 1 milímetro. Fíjense que estamos hablando de 1 milímetro en este caso y 10 centímetros. Entonces, básicamente estamos hablando en longitudes de onda pues bastante grandes, ¿no? En comparación con los que vimos anteriormente. Así es como lucen básicamente una imagen de los fotómetros de tipo sonda y básicamente ustedes seguramente han utilizado algún equipo de esta clase. Básicamente, si ustedes se fijan, se parece muchísimo a un pHímetro, ¿no? O equipos multiparámetros que tienen sondas para hacer la medición directa pues, de algún elemento o de alguna propiedad específica, ¿no? El de arriba, pues, es una edición un poquito más antigua, ¿no? Entonces, esta es la imagen del propio libro, pero acá abajo tenemos una imagen mucho más moderna de este tipo de equipos, ¿no? En donde tenemos, pues, obviamente, la sonda, que no es más que el dispositivo que contiene el bulbo, que contiene justamente esta parte sensible a la sustancia que queremos medir, y no es más que el cable que lleva la información al equipo, que es el que registra y nos muestra finalmente un valor específico o en algunos casos también nos muestra un espectro, ¿no? Tenemos entonces en el punto A, yo les había dicho que la parte que está en blanco y negro, la foto, es básicamente una fotografía de un fotómetro de sonda. Y a la derecha tenemos el diagrama de un fotómetro de tipo sonda, ¿no? Es un diagrama. Entonces, fíjense nosotros que en este caso, pues, estamos viendo los componentes que habíamos nosotros, parte de esos componentes que vimos en los otros tipos de equipos, que de alguna manera, pues, aparecen aquí también, ¿no? Entonces, miren, nosotros tenemos que esta cajita, ¿no? ¿No? Que se puede ver como en la parte superior e inferior de la izquierda de la diapositiva, contiene pues la lámpara emisora, ¿no? También contiene el amplificador de diodo o detector, ¿no? Fíjense que son dos cables, ¿no? Que están justamente introducidos aquí en esta sonda, ¿no? En este caso, pues claramente vienen de dos puntos diferentes, ¿no? Entonces, estos cables, justamente que están internamente en estos más modernos, en las sondas más modernas, pues llevan justamente las señales hasta esta zona
que es el bulbo que entra en contacto con la muestra que está dentro de un vaso en este caso, ¿no es cierto? Vemos aquí que tenemos el vaso que contiene la muestra y que se introduce la sonda dentro de él. Vemos aquí la imagen ya de la sonda introducida dentro del vaso, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, esta es la zona, la punta de la sonda es la zona sensible, ¿no? Esta es la que justamente hará la detección de la sustancia, ¿no? Y básicamente a través de esta punta también es que la trayectoria de la radiación que sale de la lámpara, pues eh, entra en contacto justamente con las sustancias, ¿no? De alguna manera, pues fíjense, hay componentes, el sello de vidrio, espejo en la misma punta de esta sonda, ¿no? Entonces, después de hacer la lectura, pues asimismo existe una parte, una pantalla donde se puede observar los valores medidos, ¿no? Entonces, habíamos mencionado la palabra absorbancia, que normalmente es lo que se mide en este tipo de equipos. Bien, ustedes ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues pueden hacerla siempre, ¿no? Bien, tenemos asimismo, si ustedes se dan cuenta, y esperemos que todo lo que estamos viendo podamos ver en el laboratorio también, ¿no? Fíjense que todavía estamos hablando nosotros de equipos, básicamente, ¿no? Lo importante es que ustedes vayan identificándolos también ya cuando vayamos al laboratorio y pues vayamos aplicando también, usándolos, ¿no? En lo que se pueda. Bien, tenemos el fotómetro de absorción ultravioleta. Seguimos hablando de fotómetros, si ustedes se dan cuenta. Básicamente, en este caso, los de absorción en el ultravioleta sirven como detectores en cromatografía para líquidos de alta resolución. Normalmente esa es una de las aplicaciones del fotómetro de absorción ultravioleta. Para esta aplicación nos dice que la fuente se utiliza, por lo regular, una lámpara de vapor de mercurio en la línea de emisión de 254 nanómetros y se aísla mediante filtros. Entonces, en algunos casos, pues el fotómetro de absorción en el ultravioleta pues sirve como detector en cromatografía para líquidos de alta resolución, ¿no? Entonces ya vamos a hablar un poquito más adelante de la cromatografía, que es otra técnica para la determinación de sustancias. Entre las aplicaciones características del fotómetro de absorción ultravioleta también tenemos pues que como sirve para determinar bajas concentraciones de ciertos elementos, pues obviamente se utiliza para detectar ciertos elementos en concentración muy baja en ciertas aguas residuales. Por ejemplo, sirve muy bien para la detección, perdón, de fenol en aguas residuales que pueden ser de la industria, que pueden ser de un laboratorio, que pueden ser de cualquier tipo de aplicación en donde aparezca este tipo de sustancia, ¿no? Hablo del fenol. También sirven para el control de la concentración de cloro, ¿no? Eso quiere decir que estos sirven perfectamente para medir el cloro residual o cloro disuelto en agua, mercurio e hidrocarburos aromáticos en gases, nos dice. Entonces sería una técnica ideal para medir, por ejemplo, la presencia de metales pesados como el mercurio o también algunos hidrocarburos de tipo aromático, nos dice, ¿no? En gases y también para la determinación de la relación entre sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre en la atmósfera. Entonces, fíjense que también sirve, pues, tanto para soluciones, el principio de funcionamiento, como también para gases, ¿no? Abajo, pues ustedes tienen simplemente un fotómetro de absorción atómica, perdón, de absorción ultravioleta, en donde pues al lado izquierdo tienen el esquema de los componentes y a la derecha pues cómo luce el equipo como tal, ¿no? Entonces, básicamente nosotros tenemos pues el esquema que hemos venido repitiendo casi, ¿no? Tenemos desde una fuente, tenemos la presencia de dispositivos como espejos, tenemos los detectores, en este caso también ha sido un doble haz porque tenemos un doble detector, tenemos espejos, tenemos acá, fíjense, un monocromador, etcétera, ¿no? Obviamente, en los esquemas que nosotros vimos, tenemos obviamente la parte de la celda de referencia, la celda de muestra. Fíjense que nosotros habíamos visto equipos que nos mostraban, digamos, los componentes uno tras otro de la manera más esquemática y sencilla.
Pero dentro de un equipo, obviamente, no necesariamente van a estar en línea todos los componentes uno tras otro, ¿no es cierto? Sino que están dispuestos a lo largo y ancho del equipo adentro, ¿no? Obviamente, si no todos tendrían una misma forma alargada, ¿no? Probablemente, y no es el caso, ¿no? Bien, tenemos por otro lado otro tipo de equipos, ¿no? Habíamos hablado de los fotómetros primero, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de los espectrofotómetros, ¿no? Ya, los espectrofotómetros básicamente, pues, eh, son equipos que, si ustedes se fijan, em, fotómetro le agregamos la palabra espectro, en realidad, fíjense, fotómetro y le agregamos el término o la palabra, el prefijo, que en este caso sería espectro antes del término fotómetro. Eso quiere decir que este tipo de equipos, pues no solamente van a hacer una medición, ¿no? Eh, de la absorción o podría ser de también la absorbancia, perdón, o podría ser la transmitancia, ¿no? Sino que también van a generar un espectro, ¿no? Un dibujo de los picos que habíamos dicho que los espectros eran la identidad o la huella digital de cada uno de los elementos, ¿no es cierto? De los analitos en este caso. Algunos están diseñados entonces solo para la región visible, es decir, igual que los colorímetros, como dijimos, ¿no? Otros pueden ser utilizados para la región ultravioleta y también para la visible, ¿no? O para ambas. También otros equipos, hablando de espectrofotómetros, tienen la capacidad de medir desde la región ultravioleta hasta el infrarrojo cercano, es decir, un rango bastante amplio, ¿no? Y obviamente, si los comparamos con los fotómetros, son mucho más complejos, obviamente. Tenemos un rango de medición de, fíjense, la longitud de onda, desde 190 hasta 3000 nanómetros, ¿no? Entonces tenemos una banda mucho más amplia que los equipos que habíamos visto antes. Tenemos entonces, en primera instancia, instrumentos para la región visible. Y cuando hablamos de instrumentos, estamos hablando de espectrofotómetros, obviamente, ¿no es cierto? Porque estamos dentro de los espectrofotómetros. Entonces, nosotros podemos hablar directamente de espectrofotómetros para la región visible. Cada vez que en este punto vemos instrumento, pues estamos haciendo referencia a los espectrofotómetros, ¿no es cierto? Para la región visible, ¿no? Entonces existen varios espectrofotómetros diseñados para trabajar en este intervalo de la región visible, que está entre los 380 y los 800 nanómetros, más o menos, ¿no? De longitud de onda. Eh, por lo general, estos instrumentos son de red sencillos, ¿no? Suelen tener un solo haz, ¿no? Y suelen ser relativamente baratos, como todo equipo que está dentro de la categoría de sencillo, ¿no? Pero también es relativo esto de barato, ¿no es cierto? Porque no necesariamente hablar de 1000 a 3000 dólares puede considerarse como barato. Dentro del instrumental sí, ¿no? Se transportan con facilidad, eso quiere decir que tienen tamaños manejables, básicamente. En algunos casos podrían ser de tipo portátil incluso, ¿no? De tamaño portátil incluso. Al menos uno funciona con baterías. Eso quiere decir que existen espectrofotómetros que se utilizan en laboratorio, es decir, empotrados, que tienen un enchufe, un cable y de conexión directo, pero también hay otros que funcionan con baterías. Eso quiere decir que justamente son portátiles en algunos casos, ¿no? Y ligeros de peso y de tamaño pequeño, ¿no? La aplicación más común de estos instrumentos es para el análisis cuantitativo en general, aunque algunos de ellos nos dice, proporcionan también buenos espectros de absorción, es decir, no solamente para obtener datos cuantitativos, sino también para ver espectros, ¿ya? Es decir, ver aquel dibujito que habíamos mencionado que caracterizaba a una sustancia, ¿no? Esos picos que se iban describiendo en función de la sustancia, ¿no es cierto?
Tenemos entonces, en primer lugar, perdón, los espectrofotómetros para la región visible, ¿no? Que eran básicamente, pues, aquellos que justamente detectan sustancias que están en ese rango de banda, ¿no? Entre los 380 y los 800 nanómetros, como habíamos dicho. Bien, aquí tenemos algunas imágenes del espectrofotómetro de la región visible o para la región visible. Tenemos nosotros un esquema A, si ustedes se fijan aquí a la izquierda en la parte superior, tenemos un esquema B en la parte derecha superior. Tenemos también una imagen abajo, ¿no? A la izquierda, y tenemos una imagen a la derecha. Pues la primera imagen es A, es un espectrofotómetro Spectronic 20. Ese es el modelo, ese es el modelo, digamos así, ¿no? Y la marca. Entonces, este es el espectrofotómetro. Es obvio que este es un espectrofotómetro un poco antiguo, no tal cual como muestra el libro, pero si nos vamos a las versiones más modernas, pues nos encontramos con algunos puntos que tienen similaridad, ¿no? Obviamente, una de las evoluciones tecnológicas es el reemplazo de perillas manuales o de botones por lo digital, ¿no es cierto? Entonces, es obvio que al tener un objeto que ha evolucionado en su tecnología, pues luce más compacto, su modelo pues es diferente, me refiero al diseño, al modelo como diseño es diferente, es mucho más moderno, materiales probablemente diferentes, esencialmente, y obviamente la posibilidad de manejar desde lo digital, ¿no? En vez del uso de perillas, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es lo que obviamente ha evolucionado. Tenemos en el diagrama B justamente el sistema óptico. Este tipo de equipos, ¿no? Pero tenemos obviamente su diagrama. Entonces, fíjense donde tenemos una lámpara que es de tungsteno. Tenemos una rejilla o rendija donde pues normalmente pues la radiación es dividida, ¿no? Tenemos algunos lentes, tenemos algunos espejos que van direccionando la radiación, ¿no? Y fíjense que nosotros tenemos pues en el obturador, tenemos que aquí, miren, se ubica la muestra, ¿no? Esta es una celda que contiene la muestra o puede ser un vaso. Tenemos el filtro, tenemos el detector y obviamente pues después del detector pues ya tenemos nosotros eh, la posterior probablemente amplificación y luego la lectura, ¿no es cierto? Entonces son componentes que se parecen, si ustedes se fijan, todos van a tener, obviamente, una fuente, van a tener estas rendijas, estas rejillas, los obturadores, etcétera, ¿no es cierto? Y fíjense que aquí adicionalmente en el gráfico de abajo, pues está justamente una perilla de ajuste, ¿no? Entonces, es la perilla que es básicamente un tornillito que va modificando justamente la ubicación con relación a la rejilla, ¿no? Y esto es a través de perillas. Lo que el equipo moderno lo hace digitalmente, la selección, digamos, de una longitud de onda más específica o probablemente en el caso de los medidores de transmitancia, fíjense que las perillas ajustan desde transmitancia 100 hasta transmitancia 0, ¿no? Dependiendo, ¿no? Recuerden que siempre hacíamos en ese tipo de equipos una medición de 0, una de 100 y después la muestra, ¿no? En este caso, pues ese es el espectrofotómetro para la región visible, ¿no? Tenemos aquí también las imágenes de otros tipos de espectrofotómetros, ¿no? Si ustedes se fijan, tenemos el espectrofotómetro de haz único para la región ultravioleta visible y luce pues de esta manera, ¿no? Físicamente. Entonces, como este es de haz único o de un haz, habíamos dicho que siempre son más sencillos, por tanto, pues
son un poquito más compactos también, ¿no es cierto? Normalmente esta puertita es la que se abre, ¿no? Y dentro de aquí es donde se colocan las muestras, ¿no es cierto? En algunos casos, pues hay doble celda, una se colocará, ¿no? Recordemos que la celda, pues básicamente, pues son de formas cúbicas, tienen esta forma, ¿no? Y la vista superior sería pues así, ¿no? La que está en blanco y la que contiene la muestra, básicamente, ¿no? Tenemos el espectrofotómetro de haz único computarizado. En este caso, pues es un paso más avanzado que el anterior. Estamos hablando de que la lectura, pues ya obviamente es a través de un sistema más sofisticado que puede incluso, obviamente en los casos anteriores también se puede imprimir, ¿no? Siempre. Pero aquí ya tenemos la generación de un espectrofotómetro, ¿no? Y también la posibilidad de editar, ¿no? Y amplificar la imagen, aumentar la resolución, etcétera, ¿no? En cuestiones de imagen. Cuando hablamos de computarizada, pues estamos hablando de que al equipo se le suman algunas, digamos que, eh, aplicaciones que están relacionadas con computadores, ¿no? Entonces, hay la posibilidad entonces de hacer edición, de mejorar imagen, de cortar imagen, etcétera, ¿no? Entonces, son un poquito ya más sofisticados que los que vimos en el punto anterior, ¿no? Tenemos también los espectrofotómetros de doble haz. En este caso, pues, estos espectrofotómetros, si ustedes se dan cuenta, eh, cumplen con lo que habíamos hablado de forma general de aquellos instrumentos que tenían ese doble haz, ¿no? Entonces, básicamente, pues, después de la generación de la radiación desde justamente la fuente, pues es que en lo posterior a la, a la radiación se le direcciona, ¿no? Dependiendo del equipo en este caso, ¿no? Para justamente bifurcar o dividir en dos a esta radiación. Si ustedes se dan cuenta, pues tenemos un único haz, ¿no? Que se emite desde la fuente y vemos que en su recorrido, en su múltiple recorrido dentro del equipo, ¿no? Llega un punto en el que justamente el haz único es dividido básicamente, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, nosotros tenemos justamente algunos dispositivos especiales que nos indican cómo el haz es dividido, ¿no? Para que por un lado atraviese la celda de referencia y por otro la celda que contiene la muestra, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de estos recorridos, ¿no? Y asimismo, pues nosotros a continuación de esto, pues tenemos el resto de eh, componentes que sirven para dar lectura o por traducir la información que sale de la radiación que atraviesa ya las celdas y finalmente pues eh, es llevado a la pantalla de lectura, ¿no? Tenemos un equipo, un espectrofotómetro de doble haz que luce pues bastante similar al anterior. Recordemos que el doble haz pues simplemente es un proceso que sucede dentro, ¿no es cierto? Del equipo, ¿no? Esta movilización de la radiación, ¿no? Y esta serie de dispositivos que en forma de espejos o lentes, o en este caso un troceador de radiación giratorio o que divide, digamos, a la radiación dentro de este equipo, ¿no? Asimismo, la zona de colocación de muestras a veces es una única celda, ¿no? Primero mide en vacío, luego mide con muestra. No, no necesariamente deben ser dos celdas. Bien, de una vez vamos a ver para ir avanzando en este punto y de una vez para, sin necesidad de hacer la pausa, pues ya terminemos, ¿no? Ya no nos falta mucho.
Tenemos también el espectrofotómetro de doble dispersión, ¿no? Este también es una posibilidad. En este caso hablamos de doble dispersión, ¿no? Entonces, así es como luce la imagen de un equipo, ¿no? De un espectrofotómetro de doble dispersión, que en realidad son muy similares a los otros espectrofotómetros modernos, ¿no? Perdón. Fíjense que justamente aquí se ve una mano que está colocando una pequeña celda que contiene una muestra, ¿no? Entonces, en este caso no hay un espacio para dos celdas, es un espacio único para una sola celda, que en primer lugar se coloca en blanco, sin muestra, y en segundo, y se hace una medición, y luego se coloca con una muestra, ¿no? Siempre pues va a haber en el caso de las celdas estas que son estándar, siempre van a tener una marca hasta donde se debe colocar la muestra, ¿no? Y obviamente en este tipo de equipos se tiene la posibilidad de a través de los diferentes controles, ¿no? Ir justamente modificando las características del tipo de lectura que uno quiere hacer, ¿no? En el espectrofotómetro de doble dispersión, pues estamos hablando de justamente un fenómeno de dispersión que se le hace a la radiación que emite la fuente del equipo para justamente captar ciertas consideraciones y podemos observar nosotros aquí a la derecha el espectrofotómetro de doble dispersión, eh, digamos, una radiografía interior, ¿no? Entonces, fíjense en lo que yo les decía, ¿no? Entonces, tenemos nosotros los componentes, ¿no? Dentro del equipo, podemos ver, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos hablado del troceador doble, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos, ¿no? Y obviamente nosotros podemos observar que estos dispositivos que sirven para movilizar y para dirigir la radiación, pues están colocados dentro, esa serie de espejitos, de lentes, están colocados dentro de, el equipo, obviamente, ¿no? Para ir direccionando. Aquí también tenemos una rendija, tenemos un monocromador de red, ¿no? Tenemos en este caso, un premonocromador. Eso quiere decir que es un dispositivo, un lente antes de que llegue al monocromador, ¿no? Tenemos también el compartimiento para la muestra, ¿no? Esta es la zona donde finalmente se coloca la muestra. Tiene acceso desde la parte exterior, como ustedes pueden ver, ¿no? En este caso, pues seguramente habrá un espacio pues para dos celdas o para una celda, dependiendo del modelo, ¿no? Pero ese es el lugar donde se coloca justamente, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, pues normalmente la radiación pues proviene pues obviamente de la fuente, ¿no? Y tenemos los primeros choques desde la salida y obviamente luego la dirección, ¿no? Toda la dirección y el recorrido de la radiación finalmente. Aquí dice que es un tubo fotomultiplicador, ¿no? Y podemos pues observar que básicamente se repiten este tipo de componentes, ¿no? Este es doble dispersión, básicamente porque se induce una doble dispersión, sobre todo pues utilizando los troceadores dobles, ¿no? Entonces estamos como que dividiendo, digamos así, dispersando a diferentes lugares la radiación, ¿no? En este caso, una doble dispersión que hacen este tipo de equipos para la detección de un analito cualquiera, ¿no? Bien, tenemos los espectrofotómetros multicanales, ¿no? Y básicamente tenemos un esquema de un espectrofotómetro multicanal de diodos en serie, así se denomina este esquema que vemos abajo. Y básicamente ya en una fotografía podría lucir similar al que tenemos a la imagen de arriba, pues un espectrofotómetro multicanal, ¿no? Habíamos dicho que básicamente multicanal hacía referencia a hacía referencia pues justamente a que tiene la posibilidad de determinarse el espectro de manera fácil, ¿no?
Me esperan, por favor, un segundo. Continuamos entonces, ¿no? Como les decía, tenemos aquí la imagen. Obviamente esperamos que todo lo que estamos viendo aquí en diapositivas, pues lo veamos también en laboratorio, ¿no? Entonces, por eso es importante que el día que nos toque, pues hagan un esfuerzo las personas, sobre todo que están un poquito más lejos, ¿no? Bien, esta semana entonces hemos de definir para cuándo aspiramos que hasta el día viernes avancemos un tema más para, como hoy culminamos uno, avanzamos un nuevo tema, pues para abarcar 3 prácticas en una, ¿no? Entonces esa es la idea. Bien, tenemos un espectrofotómetro multicanal. Espero que me estén escuchando y que estén observando bien. Por favor, me confirman. Sí, sí, sí. Bien, entonces miren, este es el espectrofotómetro multicanal. Les había dicho que básicamente la novedad, ¿no? Fíjense los componentes que tiene, ¿no? Tenemos obviamente una lámpara, tenemos también que puede ser esta lámpara, pues obviamente, eh, o bien de tungsteno, o bien de deuterio, ¿no? Tenemos también una serie de dispositivos como el obturador o filtro, ¿no? Tenemos también lentes, diferentes lentes, espejos, ¿no? Tenemos también la presencia de fotodiodos en serie, en este caso que nos sirven pues obviamente para básicamente la transmisión, ¿no? También de la radiación. Tenemos la zona de la celda, tenemos asimismo una serie de lentes y de rendijas, tenemos obviamente todas estas zonas a través de la cual finalmente la radiación es transmitida a los dispositivos que captan estas modificaciones, estas variaciones, ya sea absorbancia o ya sea transmitancia, y finalmente nos muestran una lectura específica, ¿no? La novedad de todos los espectrofotómetros es que nos muestran también no solo un valor numérico, sino también pues nos pueden mostrar básicamente los espectros, ¿no? En algunos casos, incluso pues a través del espectro se puede determinar concentraciones, ¿no? O directamente absorbancias para luego transformarlas en concentraciones. Multicanal porque nos sirve pues para diferentes rangos de longitud de onda. Normalmente tenemos amplios espectros, como en el caso que ya vimos al inicio, ¿no? Desde cientos hasta miles de nanómetros, por ejemplo, ¿no? Y básicamente este tipo de equipos pues tienen esa facilidad justamente. Pueden ser ajustados para cualquier longitud de onda y se cubre un amplio rango de sustancias en el momento del análisis. Bien, esta era pues la última parte que quería que ustedes vean en relación a lo que hemos estudiado en estos días y hasta el día de hoy, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos dicho hasta el día de hoy. Hasta este momento, yo justamente les había pensado más bien a verlo de una sola, pues para no hacer ningún corte en este caso, porque ya nos faltaba poco para terminar, ¿no? Entonces, eso era lo que quería mostrarles en relación a lo que son estos equipos que sirven para el UV y el visible.